Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una emisión más. A los amigos de Video Plataforma también, muchas gracias. Esta semana se ha hablado mucho de Michoacán, de su gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y de la presidenta Claudia Sheinbaum. En el marco de los sucesos tan lamentables en contra de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, de lo cual no me quiero referir más por respecto a su memoria, y platicar con ustedes un contexto que ustedes juzgarán para bien o para mal. Lo que narramos desde este programa Resiliencia en Línea son procesos no tanto hechos al momento, sino el contexto como proceso político, proceso social o proceso económico. Ya ustedes toman el mejor juicio de valor de las cosas, pero con base en un proceso que a veces también es un proceso histórico de los acontecimientos. Bueno, de las cosas que me llaman la atención fuerte, y por eso decidimos hablar de esto en este episodio, es de personajes que merecen todo mi respeto, como Julio Astillero, periodista de La Jornada. Me llama la atención que se refiere al gobernador de Michoacán como pésimo gobernador, y me pregunto, ¿será? También escuchamos a un líder de aguacateros, Juan Carlos Venegas, dice: México está despertando. Y también me pregunto, ¿de qué está despertando? Una pregunta que podría ser: ¿desde cuándo despertó? Para quienes consideramos que México despertó hace ya un tiempo. Y a las dos personas que acabo de citar, Julio Astillero, Juan Carlos Venegas, merecen mis respetos. Y en todo caso, lo que voy a aportar o intento aportar yo son puntos de vista también, para en todo caso el debate público, el debate que tenemos en estos días en todo el país, que están al margen de lo que no es para nada un debate público, que ustedes saben, tiene que ver con redes sociales y los bots, la granja de bots que cultivan precisamente noticias como estas para hacer uso político, uso malsano político de esta circunstancia. Y en cuanto supimos de estos hechos lamentables, al instante ya el teléfono estaba recomendándote ligas que no pueden ser más que de este tipo de bots que intentan posicionar un tema. Y entonces, si tratamos de desmenuzar algunas cosas para tratar de responder, no tratar de responder directamente a Julio Astillero o a Juan Carlos Venegas, sino tratar de responder las preguntas que de ahí se detonan. Si debe de renunciar Ramírez Bedoya, si debe de darse la revocación de mandato para Claudia Sheinbaum por su pésimo papel. Al menos así es la narrativa que está manejando precisamente en estas granjas de bots. Me parece que son eso. Bueno, decir algunas cosas. Primero, la revocación de mandato hacia Claudia Sheinbaum. No le vamos a tener miedo a eso los mexicanos, ni la presidenta le va a tener miedo a eso. Justamente la revocación de mandato se instituyó desde el sexenio pasado para que sea una herramienta que tengan los mexicanos para decidir si su presidente, si su presidenta en este caso, debe de continuar al frente del gobierno, si los mexicanos piensan que debe de continuar o no. Si consideran que ha sido una mala administración, por tanto debe de terminar o no. Es una herramienta, está ahí, y si se quiere generar esa iniciativa de la revocación de mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues adelante, que se haga. La herramienta está ahí, se dejó precisamente para
momentos álgidos como el que estamos viviendo y adelante. Y ya se tendrán que atener a las consecuencias de esa votación los mandatarios en turno, y en este caso la presidenta. Me parece que eso no le va a preocupar a la presidenta, es una herramienta generada desde la propia necesidad de este país de estar fomentando mecanismos democráticos en donde antes no había posibilidad alguna de tratar de rendir cuentas de parte de los gobernantes, y ahora ya está, así que adelante. Si prospera esa posibilidad, adelante. Y sabemos también por esta ley que instituye la revocación de mandato que hay plazos y que hay condiciones para estar solicitando esa revocación. Si alguien lo quiere empezar a promover, adelante. Yo creo que es parte del ejercicio democrático que va a vivir y vive este país. Renuncia de Ramírez Bedoya, tampoco vamos a negar que hay cosas pendientes, temas pendientes, problemas pendientes por resolver en Michoacán. Básicamente la más importante es la seguridad, pero déjenme compartirles otros elementos que veo y que de repente se nos olvidan o que no tenemos tan a la vista. Algunos datos que les puedo decir, y si comparamos en todo caso Ramírez Bedoya de cuando llega en 2021 con respecto al gobernador anterior, Silvano Aureoles, bueno, para empezar, Alfredo Ramírez Bedoya determinó que era momento de que Silvano Aureoles rindiera cuentas a los michoacanos y que explicara los desvíos, aparentes desvíos de recursos de las arcas del gobierno del estado de Michoacán. Y de hecho hay una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, y de hecho, como sabemos, Silvano Aureoles está prófugo de la justicia desde hace ya un tiempo, y esperemos que se encuentre, está por ahora ilocalizable, y esperemos que se encuentre y que rinda cuentas. Ese es un dato importante para empezar, el antes y después del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, y esto fue a partir del año 2021. De 2021 también podemos destacar como cambios importantes el presupuesto que se da a la Secretaría de Salud. Este se incrementó 3 veces más de lo que disponía el gobernador Silvano Aureoles. Llegó Alfredo Ramírez Bedoya y lo ha multiplicado 3 veces más. En estos momentos el presupuesto para la Secretaría de Salud es de 9,000 millones de pesos. Y eso es insuficiente, sí, y de hecho en otros 2 programas, otros 2 episodios que pueden ver ustedes aquí mismo en Resiliencia en Línea, hemos hecho una crítica fuerte a la falta de acceso a la salud que se ha tenido en este estado. Y son 2 episodios que tenemos más o menos de manera reciente, si no me equivoco, en el último mes pasado. Y sí, aún hace falta, trabaja mucho en el asunto de la salud pública, porque ocupamos el 3er lugar de los peores estados con acceso a la salud pública. Apenas estamos mejor que Chiapas y Veracruz, y luego estamos peor que todos los demás. Es decir, sí, se ha incrementado en 9,000 millones de pesos el presupuesto a salud pública, se ha incrementado 3 veces más que lo que el gobernador anterior, y aún así hace falta que los michoacanos tengamos buen acceso a la salud pública. En cuanto a las obras públicas, que esa es una parte importante que todos los ciudadanos del país, no solo de Michoacán, se dan cuenta o perciben o no de un buen gobierno o de si se vive mejor, es a través de las obras públicas. No debería de ser la más importante, pero sí es la más vistosa. ¿Qué ha pasado en Michoacán? También a partir de 2021 a la fecha, cuando ya es gobernador Ramírez Bedoya. En 2021 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas recibía un presupuesto de 651 millones de pesos, y Ramírez Bedoya lo ha incrementado 5 veces más,
y al 2024 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán recibió 3.500 millones de pesos. De 651 millones de pesos pasó a 3.500 millones de pesos. Y esto te explicaría cómo es que podemos estar viendo obras en buena parte o en partes importantes del Estado. Déjenme darles ejemplos que yo creo que pues, justamente como están a la luz, todo el mundo las puede ver, pues no hay manera de que se niegue estos hechos. Para empezar, en la capital, en Morelia, todos los morelianos se dan cuenta de que en estos momentos todo el periférico, básicamente, o puntos importantes del periférico, tienen obras precisamente porque lo que intentan es cerrar el ciclo completo, cerrar el circuito completo del periférico. Se le llama periférico, pero tiene varios tramos con semáforos y varios tramos complicados. Ustedes ubicarán los que son de Morelos, los que han visitado Morelia, que tienen que ver con las vías del tren, que tienen que ver con el acceso a la central de abastos y otros puntos que han sido complicados hasta ahora en Morelia. Y lo que está haciendo lo que se está haciendo a través de este presupuestos como el que les comento, es precisamente tratar de cerrar con base en la construcción de distribuidores viales, ese periférico, tener un periférico completamente funcional, y en los tramos en donde ya operan esos tramos y ya opera el periférico sin interrupciones, no hay básicamente interrupción por semáforos, el flujo es continuo y me parece que esa es la intención, lo que se alcanza a ver. Otra obra importante que ya también podemos estar viendo a la altura de la central de autobuses de Morelia es ya un avance importante del teleférico, y hay también intención de otro teleférico. Pero el que ya se ve a la vista avanzado es precisamente el que está básicamente de frente o conectado con la central de autobuses de Morelia. Y estas obras de teleféricos ya mostraron su eficiencia en Ciudad de México, con un uso importante de manera cotidiana para los habitantes de la Ciudad de México, y Morelia se espera entonces que también tenga ese uso habitual importante. También sabemos, a propósito de Uruapan, que también está en construcción, en proyecto, el teleférico de Uruapan. Se habla de un conflicto ahí entre el gobernador y el presidente municipal de Uruapan, porque el segundo no quería el teleférico hasta que no se garantizara la seguridad de los uruapenses. Bueno, pero finalmente es una obra importante y el presupuesto está ahí. Que por cierto, también dicho sea de paso, el propio gobernador dice: tan solo en este año visité 17 veces el municipio de Uruapan. Y me parece que no solo eso, las otras entidades de los otros municipios de la entidad también han recibido frecuentemente al gobernador. Nosotros transmitimos desde La Piedad, Michoacán, y ahí también hemos recibido varias veces al gobernador de Michoacán. Y dicho sea de paso de una vez también, y a propósito de las obras públicas que se están generando con base en presupuestos como el que recibe la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en La Piedad hemos visto cómo es que se ha dado también la inauguración del libramiento, o reinauguración, se puede decir así, pero con una inversión importante, mucho más significativa que en otros momentos, del libramiento Martín Mercado, o bien, como es que también fue el gobernador a dar la declaratoria oficial del Cerro Grande como área natural protegida. Y el gobernador ha estado ahí presente. Otro asunto, otro dato que podemos decir de este gobernador, o con este gobierno, se terminaron los conflictos con los profesores de Michoacán. ¿Cuál era el común denominador del anterior gobernador, Silvano Aureoles, respecto de los maestros, los profesores, representados en la Coordinadora Nacional, la CENTE, Coordinadora de Trabajadores en la Educación?
en la sección de Michoacán, precisamente una confrontación cotidiana, casi diaria, entre el gobernador y los profesores, porque el gobernador Silvano Aureoles les retenía sus ingresos, retenía los ingresos que venían de la federación destinados para los profesores, y estos, pues molestos y con justa razón, cerraban carreteras o casetas y detenían el tránsito del tren, y eso tenía afectaciones muy importantes en términos económicos. Bueno, esos conflictos con los profesores se terminaron a raíz de que entró en funciones el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Se juntan cosas de trabajo, resultados importantes de este gobernador, y entonces me hacen pensar eh, que se equivoca Julio Astillero al decir que este gobernador es pésimo gobernador. Se equivocan, desde luego es un gran periodista Julio Astillero y tiene mi respeto y lo seguiré siguiendo, pero en este caso me parece que se equivoca. Y no es que lo diga yo nada más, la aprobación del gobernador según una encuesta de Encol. Encol, que es una empresa encuestadora, una casa encuestadora que se ha ganado ya su prestigio, salió sus resultados, por ejemplo, de donde daban como ganadora a Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024, resultaron acertadas, resultaron muy cercanas a los resultados. Y ahora Encol nos muestra el 16 de octubre, apenas el 16 de octubre pasado, una aprobación de este gobernador y lo coloca con 62% de aprobación. 62% de aprobación, y lo coloca entre los primeros gobernadores bien calificados en el país, junto con el de Durango, con el de San Luis Potosí, en fin, muy diferente a la calificación que recibió Silvano Aureoles como gobernador, en donde en sus peores momentos Silvano Aureoles estaba aprobado en 12%, estaba más que reprobado su gobierno, 12%. Y tenemos ahora un gobernador que recién en esta encuesta reciente tuvo 62% de aprobación, y de hecho ha venido con menos aprobación, y ha ido aumentando, escalando, y ahora tenemos una aprobación de 62%. Entonces, insisto, en esta apreciación se equivocó Julio Astillero al decir que tenemos un pésimo gobernador. Creo que es todo lo contrario. Y también me parece, con mucho respeto para este líder de aguacateros, que se equivoca cuando dice México está despertando, Michoacán está despertando. ¿De qué estaría despertando si tenemos buenos gobiernos en el nivel federal y en el nivel estatal? Una opción podríamos pensar que no le gustan ambos gobiernos, ni el estatal ni el federal, y por eso dice ahora sí está despertando, porque despierta los intereses propios de este líder aguacatero. O bien podría estarse pensando que este líder aguacatero se refiere a que está despertando respecto del gran problema que tiene Michoacán, y es el de la violencia. Y sí, ese es un gran problema y ese es un gran pendiente que se tiene que resolver y se tiene que combatir. Solo que no, y desde una vez también decimos, no como lo promueven sectores, yo diría básicamente perversos en México y Estados Unidos, no mediante el regreso de la llamada guerra en contra del narcotráfico, porque eso solo provocó dolor, muertes extrajudiciales, muchos daños llamados colaterales, muchas muertes colaterales, y básicamente esas muertes colaterales eran de mexicanos inocentes en todo el territorio mexicano, y Michoacán especialmente también vivimos un drama, hemos vivido un gran drama en años recientes, en muchos años en Michoacán, y esperemos si se resuelva, pero no con el famoso retorno de la guerra contra el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una estrategia diferente a la de López Obrador.
tal parece que está funcionando, tal parece que incluso en Michoacán se han reducido los homicidios dolosos. El propio gobernador hablaba de que se han reducido de poco más de 200 asesinatos al día a poco más de 100 asesinatos al día. Todavía se puede reducir más, claro, pero me parece que al menos regresar a la guerra contra el narco, así llamada, me parece que esa no debe ser opción. Y tampoco estamos por estar promoviendo la intervención de Estados Unidos en México y en Michoacán. Tampoco debe de ser esa la opción. Por muy desesperados que estemos, no podemos estar pensando que Estados Unidos nos va a resolver los problemas, porque Estados Unidos lo que sí sabe hacer es infringir mucho dolor, causar muchas muertes, muchas pérdidas materiales, humanas, económicas, sin importarle un carajo el bienestar de México, de los mexicanos, de las familias mexicanas. Entonces, ni es opción la guerra contra el narco, llamada así, ni es opción la intervención de Estados Unidos en México. La colaboración sí, como lo dijo el propio secretario de Seguridad Omar García Harfuch, colaboración de información, coordinación, pero no intervención, como le encantaría al propio Donald Trump estar actuando. Y como de hecho ya está actuando, que ustedes saben, han escuchado, liquidando lanchas que están circulando, transitando por el Pacífico, sin prueba alguna de que sean delincuentes, y de pasada pues vemos que esto lo convierte en un asesino que está matando de manera extrajudicial. Ese es otro tema, pero no deja de pasar eso, y es lo que le encantaría, estar asesinando mexicanos extrajudicialmente, con o sin permiso del gobierno federal, y no podemos estar de acuerdo con eso. Ustedes saben, Uruapan tiene en estos momentos un problema importante de seguridad. Michoacán tiene un problema importante de seguridad. Y esto fue un caldo, como se dice, un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que detonara precisamente esta, que ustedes han escuchado hasta el cansancio, pero que es cierto, para que detonara una intención más de guerra sucia. Apenas se dio el aviso de estos trágicos hechos en Uruapan, y ya las granjas de bot ya estaban inundando las redes sociales. Los comentaristas de medios nacionales estaban comentándolo. No se diga desde luego los políticos tan desagradables como Alito Moreno llevando un sombrero supuestamente ensangrentado, pintado, no, con pintura roja, y diputados, senadores en las cámaras correspondientes también llevando sombreros ensangrentados. Lili Telles también, de manera además muy grosera, muy agresiva, llamando idiota, así de plano idiota, a Fernández Noroña. En fin, lo que se ve es que estos hechos lo que van a provocar es o pueden ser parte del detonante para nuevos ataques a lo que se denomina Cuarta Transformación o a la presidenta de México, y es lo que tiene que cuidar la presidenta, que los ataques de este tipo van a venir no necesariamente desde Ciudad de México, sino que pueden venir desde territorios que son caldo de cultivo para esto. Y es verdad, para evitar esto hay que estar atacando las causas que provocan estos actos de violencia, y entonces es atender a estos territorios como el de Europa. La presidenta lo sabe, y desde luego de manera inmediata anunció ya un plan para Michoacán. Dice que va a ser integral, que se va a consultar a las comunidades. En fin, podríamos pensar que sí, que esto es un nuevo plan para Michoacán, como otros más que se han dado. Sí, es cierto. Así que sí hace falta mostrar
resultados en términos de seguridad. Se ha hecho, me parece, según lo que les he narrado, un buen trabajo de parte del gobernador, en este caso hablando del gobierno de Michoacán, pero está haciendo falta todavía más apoyo para reducir aún más los crímenes que provoca la delincuencia organizada. Y esta parte está faltando en Michoacán, no solo en Uruapan, sino en todo Michoacán. Y esta parte esperemos que cosas, acciones como esto que anuncia Claudia Sheinbaum, un plan para Michoacán, funcione para el bien de los michoacanos y para el bien de los mexicanos. Y con esto vamos a terminar. Yo les agradezco mucho, como siempre, que nos permitan llegar con ustedes. Les agradezco su paciencia para estar escuchando nuestros puntos de vista. ¿Qué son estos puntos de vista? La mejor juicio de valor lo hacen ustedes y lo comparto con ustedes para que tengamos más elementos para juzgar la veracidad de las cosas, de la información que recibimos todos los días. Y pues adelante, y como se diría, deseamos el bienestar para Michoacán, deseamos el bienestar para los mexicanos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Código Libre.